Bueno, vamos a entrar en la quinta y última parte de nuestra serie Considera a Jesús, en la cual estamos hablando acerca de los oficios que Él tiene en su ministerio a la diestra del Padre actualmente en el cielo. ¿Cuántos saben que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro abogado, nuestro intercesor? ¿Cuántos saben que Él es el apóstol, el enviado de Dios? Y hay un aspecto más que vamos a ver hoy día, pero quiero empezar mencionando un problema muy común en nuestro mundo y son las fobias. ¿Saben lo que es una fobia? Es un miedo irracional hacia una persona, animal, objeto, situación. Y dicho miedo puede llegar a ser enfermizo, altamente incapacitante. Y la verdad es que existe una multitud de fobias y temores o miedos específicos. Voy a nombrarles algunos. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la misofobia? La misofobia es el temor a la suciedad y a los gérmenes. La hidrofobia es el temor al agua. La nictofobia es el temor a la oscuridad. La acrofobia es el temor a la altura. La taxofobia es el temor a ser enterrado vivo. La xenofobia es el temor a los extraños. La necrofobia es el temor a los muertos. La claustrofobia es el temor a los lugares cerrados. La agorafobia es el temor a los lugares abiertos. La aracnofobia es el miedo a las arañas. La ofidiofobia es el temor a las serpientes. La sinofobia es el temor a los perros. La triscaidecafobia es el temor al número 13. La glosofobia es el temor a hablar en público. La tanatofobia es el temor a la muerte. La filofobia es el temor a comprometerse. La aerofobia es temor a subirse a un avión. La courofobia es el temor a los payasos. O sea, hay multitudes de fobias. Y la gente, y quiero que ustedes entiendan eso, los temores, las fobias, los ataques de pánico son algo que es un común denominador en mucha gente y viven esto de día a día. Hay algunas fobias que son, claro, ustedes se reirían porque jamás han escuchado, pero hay gente que tiene pánico a los ombligos, que tiene temor a los ombligos. Entonces, son temores irracionales, que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza en realidad. Pero mucha gente vive así, y entonces no sabemos, pero hay reportes acerca de personas públicas y gente que está en el mundo del espectáculo y la música y que tienen ataques de pánico prácticamente cada noche y Dios no nos hizo para vivir así. Hay mucha gente que tiene temor a empezar o emprender algo porque por el temor al fracaso. Hay gente que tiene temor de hablar en público, o sea, y el temor paraliza o te lleva a hacer cosas que son realmente salvajes. Hay gente que se mata sencillamente porque tienen pánicos. Entonces la Biblia dice que el temor al hombre, por ejemplo, pondrá lazo. Entonces la gente no está viviendo a plenitud cuando están dominados por ese tipo de fobias. Ahora, la vida no fue diseñada para vivir por las fobias. La vida a plenitud se vive por medio de la fe. Es una fuerza espiritual completamente opuesta al temor. Vamos a regresar a nuestro pasaje central en Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Hemos estado hablando acerca de Jesús en sus diferentes aspectos. Y la palabra considerar, acuérdense, esa palabra es bien interesante porque significa fijen su atención, fijen sus pensamientos, fijen sus mentes, pongan sus mentes, piensen cuidadosamente, observen atentamente. Entonces estamos hablando acerca de ver a Jesús con profundidad. Y otro aspecto que necesitamos considerar de Jesús es el que menciona Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador, o el que perfecciona o completa algo, en este caso el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Entonces vamos a ver hoy día a Jesús como el autor de la fe, como el perfeccionador de la fe, como el que hace que nuestra fe no solamente tenga un origen, sino que también complete su propósito, complete aquello para lo cual fue originada. Y bueno, cuando hablamos acerca de Jesús, tenemos que darnos cuenta, y la palabra de Dios una vez y otra vez nos dice, considera a Jesús, pon tus ojos en Jesús, pon tu mirada en Él. Y hemos hablado acerca de cuando viene la tentación, porque hemos visto que Él es nuestro sumo sacerdote fiel, misericordioso. Él nos ayuda cuando estamos en tentación. Entonces, cuando viene la tentación,
tú oras, te conectas con Él, consideras a Jesús. Entonces, cuando estamos en medio de circunstancias, de problemas y un montón de situaciones que nos amenazan, porque el diablo, siendo el padre de mentira, es un bocón. Y si ustedes leen el escenario original de la tentación en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que la serpiente vino y le dijo a la mujer. Entonces el diablo es un bocón y él viene con palabras, palabras, palabras en contra de la palabra. Entonces cuando vienen las situaciones y levantan su sucia cabeza en contra tuyo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a, como un tontito, ¿no? Vas a dejarte que el diablo coloque su marioneta delante de tus ojos y tú vas a estar siguiendo todo el espectáculo del diablo que es un teatrero. No, no. En ese momento, pon tus ojos en Jesús. En ese momento, considera a Jesús. Yo conozco un hombre de Dios que cuando se sentía agobiado por los problemas y las situaciones que venían en contra de él cerraba sus ojos y decía, Jesús es más grande. Jesús es mayor. ¿Cuántos saben que el tema del libro de Hebreos es que Jesús es mejor, es mayor, es más grande? ¿Cuántos saben? Entonces, cuando él cerraba sus ojos y comenzaba a repetirse una y otra vez, Jesús es más grande, Jesús es mayor, entonces él adquiría una perspectiva completamente diferente de la situación y él se veía a sí mismo de una manera diferente en su unión con Dios. ¿Cuántos saben que Dios contigo hace la mayoría? Eso cambió su perspectiva y siempre salía triunfante en esas situaciones que venían y lo trataban de ahogar. Hay gente que se ahoga en una tacita de agua. Entonces eso es considerar a Jesús. Eso es considerarlo a Él como el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, Jesús, en quien se supone que tenemos que poner nuestros ojos, a quien se supone que debemos considerar, Él ya se ha declarado abiertamente en contra de las fobias y en contra de los temores. Jesús ya ha dicho algo con respecto al temor. Jesús ha dicho algo y ha hecho algo a nuestro favor para que no podamos hundirnos en medio de los temores. Cuando Pedro estaba caminando en el mar de Galilea, el temor causó de que él se hundiese. Si hubiese puesto todo el tiempo sus ojos en Jesús, hubiese estado encima y no debajo. Cuando él quitó la mirada de Jesús, es que comenzó a hundirse. El temor entró. Entonces, cuando vengan las situaciones y las tormentas y las olas se levanten amenazantes, no quites tu mirada de Jesús. Considera a Jesús para que no te hundas. Bien, vamos a ver un episodio de la vida real en los días de Jesús, tomó lugar en los días de Jesús. Y este relato se encuentra en Marcos, el capítulo 5, los versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, estamos hablando para ser geográficamente correctos, e históricamente correctos, hace unos 2000 años en el mar de Galilea, en Israel. Y él se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postó a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora quiero explicar esto, vamos a meternos en la historia. Pero la palabra de Dios nos habla acá de un hombre llamado Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal en una sinagoga. Estamos hablando acerca de que Jairo tenía un cargo importante en una de las sinagogas de una de las ciudades, pueblos o aldeas alrededor del mar de Galilea. Pero Jairo, ese principal de la sinagoga, tenía un cargo espiritual ahí, estaba atravesando una situación terrible. O sea, su hijita. Y cuando nosotros leemos el relato y vemos la palabra griega asignada a la niña, era una niña que se encontraba alrededor de unos 12 años de edad, ya casi para entrar a la adolescencia. Y la Biblia dice que su hija estaba agonizando. Y esto es terrible. O sea, la enfermedad tiene un propósito. La enfermedad tiene una tarea, una intención. Es robarte no solamente la salud, tu paz, tu dinero, hasta matarte. Es como un programa que comienza a ejecutarse, ¿no? Y ustedes alguna vez han visto que están instalando un programa, ¿no? Y de repente 20%, 30%, la barra de progreso, ¿no? Y ya cuando está 80%, 90%, entonces aquí en este caso la labor de la enfermedad, de robarle la vida a esta muchachita, ya casi había concluido. Es decir, estamos hablando de 95, 96%, 97%, y vemos acá un padre desesperado. O sea, su hija está a punto de morir.
La enfermedad está a punto de apagar la vida de esta niña. Es en ese momento, y muchas veces la gente tiene situaciones así. Estamos hablando de algo que ocurrió en los días de Jesús y que sigue ocurriendo en nuestros días, y hay gente que tiene esas situaciones. ¿Alguna vez se han ido a neoplásicas? ¿Se han ido a algún hospital? Hay gente que tiene este tipo de situaciones diariamente. Ahora, obviamente la mayoría acude a los médicos. Gracias a Dios por los médicos. ¿Qué sería del mundo si no fuese por los médicos? Son una bendición. Sin embargo, ¿cuántos saben que la ciencia médica es limitada? ¿Cuántos saben que a muchos médicos se le han escapado de la mano la vida de sus pacientes? Y esa no ha sido la intención, pero estamos acá hablando acerca de cosas que tienen un origen en el mundo espiritual y que se manifiestan en el mundo físico, que roban, que matan, que destruyen. Entonces, viene Jairo en este momento, en esta situación, está desesperado, ¿okay? Y seguramente él ya ha experimentado esos pensamientos que vienen a su mente en oleadas, y el temor de perder a su hija se levantó. Seguramente él tuvo que hacer frente a ese temor de perder a su hija, a su niñita. Y fue ahí que la Biblia nos dice que él vino a Jesús. Él vino a Jesús. Ahora, hay algo muy interesante de que Jairo nunca se hubiese acercado a Jesús si es que no hubiese oído de Jesús primero. Y en ese mismo episodio, en Marcos 5, la palabra de Dios nos habla de una mujer que tenía una hemorragia, o sea, un flujo de sangre. Y dice que esta mujer, cuando ella oyó hablar de Jesús, ella comenzó a decir algo. Entonces, no solamente esta mujer oyó acerca de Jesús, mucha gente escuchó acerca de Jesús, porque mucha gente estaba hablando acerca de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, el capítulo 10, y cómo el apóstol Pedro maravillosamente resume en un par de versículos el ministerio de Jesús. Y él predicó esto en la casa de Cornelio. Él dijo, ustedes saben, Hechos 10, 37 al 38, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, la gente estaba hablando acerca de esto. En las calles, en las sinagogas, en el templo, en la chacra. Allí cuando estaban pastoreando sus rebaños. O sea, en el día al día, la gente estaba hablando. O sea, estamos hablando de algo que estaba siendo divulgado desde Galilea hasta Judea. O sea, de norte a sur, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. O sea, en toda la nación la gente estaba hablando acerca de Jesús. Y el aspecto más saltante de lo que estaban diciendo tenía que ver con el Jesús que sanaba a los enfermos. Estaban hablando acerca de Cristo el sanador. Entonces de repente Jesús llega a la orilla y una multitud viene y Jairo se entera que Jesús había llegado allí. Y él había escuchado cosas acerca de Jesús. Él había escuchado que Jesús sanaba, había escuchado que Jesús estaba resucitando muertos, que Jesús estaba echando fuera demonios. Y hay algo tremendo, cuando tú escuchas hablar acerca de Jesús, fe viene a ti. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vemos acá de que Jairo oyó acerca de Jesús y vamos a ver lo que él hizo. Vamos a acercar un poco esto en los versículos 22 al 24 de Marcos 5. Ahí vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y le dijo, ven y pon tus manos, las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él. Ahora, después de que Jairo oyó lo que se estaba hablando acerca de Jesús o de Cristo el sanador, él hizo algo y él dijo algo. ¿Qué hizo Jairo? Vino donde Jesús, luego se postró delante de Jesús, entonces lo adoró. ¿Cuántos saben que Jairo estaba considerando a Jesús? ¿Saben que esa mujer que tenía esa hemorragia o ese flujo de sangre consideró a los médicos por 12 años y ningún médico le ayudó, sino ella estaba peor y gastó todo lo que tenía? Pero en este caso, desesperante, Jairo consideró a Jesús. Escuchó acerca de Jesús, vino a Jesús, consideró a Jesús. Se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando leemos estas líneas nos damos cuenta que Jairo tenía fe. Tenía fe en Cristo Jesús como sanador. Pero no solamente eso, él también tenía fe en algo concreto. Una de las cosas que también se hablaba acerca de que Jesús sanaba a través de la imposición de manos. Entonces, él no solamente consideró a Jesús, él tenía fe en Jesús, tenía fe en Cristo el sanador y también tenía fe en la imposición de manos. Y miren lo que dice Marcos en el versículo 24 acerca de Jesús. Dice que Jesús fue pues con él. Esto habla mucho. Eso nos dice que Jesús reconoció fe en Jairo. Había fe en Jairo y Jesús, viendo la fe de Jairo, fue con él, lo acompañó. O sea, tú quieres que Dios camine contigo, camina por fe, pues. O sea, Dios va a seguir la fe. Eso es importante. Y fue pues con él. Jairo tenía fe. Y esta fe era una fe que apuntaba a un resultado concreto. Era que su hija viviese, porque estaba a punto de morir. Vemos aquí a Jesús que está de acuerdo con un hombre que tiene fe. Ahora, es interesante de que cuando estaban caminando, de repente toma lugar el episodio de esa mujer que ya les mencioné, que fue la mujer que tenía flujo de sangre, y ella tocó al Señor y se detuvieron un rato que dejaron de ir hacia la casa de Jairo. Pero algo tremendo que pasa, esta mujer fue sanada por medio de la fe. Entonces, este episodio confirmó en Jairo de que Jesús era sanador, que era verdad lo que se decía de él, y él pudo ver con sus propios ojos cómo esa mujer que tenía esa hemorragia fue sanada después de 12 años de vida atormentada. Entonces, eso edificó su fe, eso ayudó a su fe. Y todo estaba bien, pero inmediatamente después ocurrió algo. Y cuando miramos el siguiente versículo, y en los versículos más adelante, el versículo 35, versículo 36, mientras él aún hablaba, estaba hablando acerca de lo que había pasado con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. O sea, esas son las palabras que tú no quieres escuchar, ¿no? Tu hija ha muerto. Y eso suena como un tono definitivo, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, ha muerto, ya ese es el punto final, ¿no? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, ¿quién? El autor y perfeccionador de la fe, luego que oyó lo que se decía, voltea a donde Jairo y le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahora, entendamos una cosa. Jesús reconoció la fe de Jairo. La fe vino por el oír la palabra de Dios. Él tenía fe, Jesús lo acompañó, él iba a honrar su fe, Jesús honra nuestra fe, pero Jesús también tenía que proteger la fe de Jairo. La fe de Jairo se había edificado al ver que la mujer del flujo de sangre había sido sanada, confirmó lo que había escuchado acerca de que Jesús sanaba, él pudo presenciar una sanidad sobrenatural delante de sus ojos, pero en ese momento viene una mala noticia, la peor noticia de su vida, tu hija ha muerto, para robarle su fe. Y es interesante que en el griego, y Marcos coloca ahí los detalles, dice, pero Jesús, no haciendo caso de la palabra que estaba siendo dicha, volteó al principal de la sinagoga y le dijo, no empieces a temer, solo sigue creyendo, continúa creyendo. Y eso es importante, porque Jesús, como el autor de nuestra fe y el perfeccionador de nuestra fe, Él también está ahí para protegerla. Jesús quería proteger la fe de Jairo para que pudiese llegar a su propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de la fe de Jairo? Que su hija viviese y no muriese. Es algo bien interesante. O sea, la fe tiene que ser originada, la fe tiene que ser protegida y la fe tiene que ser desatada o soltada. Bueno, nosotros conocemos lo que pasó al final de la historia y porque Jesús no quería que Jairo perdiese su fe. Y él le dijo entonces, no empieces a temer, solamente continúa creyendo. Obviamente Jairo tenía el poder de la elección, él podía colocar sus ojos en la situación, pero él no los sacó de Jesús. Él no dijo nada.
Jairo no habló ni una sola palabra negativa. Y este es el problema. Cuando viene una situación y te presiona, cuando vienen las presiones de la vida, ¿alguna vez te has puesto a pensar lo que está saliendo de tu boca? Yo sé que a algunos no les gusta que diga esto por la forma en que suena, pero algunas personas están estreñidas mentalmente, pero tienen diarrea verbal. ¿Y qué significa esto? Muchas veces hablamos sin pensar. Y cuando viene la presión, ¿okay? De repente nuestra boca comienza a proferir palabras que están cavando tu propia tumba. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el impío con su propia lengua se cava su tumba. O sea, hablan palabras de muerte. Hablan palabras negativas. ¿Por qué creen que cuando estaban rodeando Jericó, por una vez cada 6 días y el último día 7 veces, Dios les prohibió abrir su boca para que no hablasen negativamente? ¿Por qué creen que Juan el Bautista estaba a punto de nacer? ¿Por qué creen que a Zacarías se le dijo que te vas a quedar mudo? Es para que no hablase incredulidad. Gracias a Dios que Jairo se quedó callado y no habló nada negativo. Y es cierto, conocemos la historia. O sea, la hija de Jairo murió. O sea, la enfermedad la mató. Le quitó la vida. Su vida se apagó. Pero sin embargo, ¿cuántos saben que Jesús es la resurrección y la vida? Jesús la levantó entre los muertos. Y vemos aquí que la fe de Jairo funcionó porque su hija vivió después de todo. Entonces Jesús estaba protegiendo la fe de Jairo. Tú tienes que aprender a guardar y proteger tu propia fe también. Y el objetivo o resultado final fue cumplido. Entonces, cuando hay cosas así, cuando hay situaciones semejantes a esta, el consejo de Dios no cambia. Es el siguiente: rehúsa temer, decide creer. O sea, estábamos hablando de las múltiples fobias que azotan una gran parte de la población mundial, pero ellos no se han dado cuenta que la salida es la fe. Así, ¿cuál es la salida para la tentación? Cierra tus ojos y ora. O sea, sal de la carne y conéctate en el espíritu. ¿Okay? Considera a Jesús. ¿Y cuál es la salida cuando viene una situación amenazante que quiere imponerte la muerte? Tú tienes que rehusar activamente el temer y tienes que decidir activamente, de una manera intencional, el creerle a Dios. Bueno, ya Jesús se pronunció acerca de las fobias. Ya Jesús se pronunció acerca del temor. Él ha dicho, no temas. Él ha dicho, rehúsa temer. Él te ha dicho, decide creer. Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Conforme a tu fe, te será hecho. Pero la Biblia dice también en Proverbios 10:24 que lo que el impío teme, eso le vendrá. O sea que el temor también recibe lo que tú no deseas. La fe recibe las cosas buenas deseadas de Dios, esperadas por Dios, pero el temor recibe lo malo. Entonces, en la fe de Jairo obtuvo el resultado deseado y él no fue avergonzado. La Biblia dice que todo aquel que en él pone su confianza no será avergonzado. Y es cierto, conforme a tu fe te va a ser hecho. Y Jesús está mirando tu fe. A ver si va a estar allí presente para apoyar tu fe, proteger tu fe y ver que tu fe tenga su cumplimiento y reciba lo que tú has creído. ¿Cómo hubiese escapado la hija de Jairo de una tan segura muerte si es que Jairo no hubiese considerado a Jesús? ¿Cómo hubiese escapado la hija de Jairo de una segura muerte si Jairo no hubiese rehusado temer y hubiese decidido creer? Y lo mismo es en tu vida. Cuando vienen las circunstancias y te presionan, no te olvides de Jesús, el autor y perfeccionador de tu fe. Considera a Jesús. Rehúsa temer. Decide creer. Ponle freno a tu lengua para que no hables incredulidad ni tampoco negativamente. No le des permiso a la muerte con tus palabras. Todo lo contrario. Habla fe. Desata tu fe. La palabra de Dios en tu corazón que sale con tu boca es más poderosa que cualquier circunstancia. Y eso es importante porque considerar a Jesús hace una gran diferencia. Ahora, estamos viendo a Jesús como el autor de nuestra fe, pero ¿qué clase de fe es la fe que Él origina? La palabra de Dios nos dice en 1 Juan el capítulo 5, los versículos 4 y 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, la clase de fe que Él origina es una fe triunfante, es una fe vencedora, es una fe que vence al mundo y todas las cosas malas que están en el mundo. En el mundo, ¿quién está? El príncipe de este mundo. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su descripción de trabajo? Hurtar, matar y destruir. Pero tú puedes plantarlo. Tú puedes abortar lo que Él inicia. Tú puedes ponerle freno a sus malvadas intenciones. Como lo que ocurrió en la vida de Jairo. Tan solamente considera a Jesús, considera el autor y perfeccionador de la fe. ¿Qué clase de fe tienes? Tienes una fe triunfante, tienes una fe victoriosa, tienes una fe que vence, tienes una fe que gracias a Dios derrota las circunstancias. Ahora, ¿cómo obtenemos esta clase de fe? ¿Cómo es que viene a nosotros? Bueno, en Romanos el capítulo 10, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos dice cómo obtenemos esta fe. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es interesante que cuando uno ve esto en el idioma griego, hay dos palabras que se traducen palabras. Está la palabra logos y está la palabra rema. En este caso, la fe viene por el oír y el oír el rema de Cristo. Ahora, ¿qué cosa es rema? La palabra rema es una palabra bien interesante. El rema es una palabra específica dada por el Señor a una persona específica en una situación específica. Lo que tú necesitas en una situación dada es una palabra de Dios. Una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Pero para eso tienes que considerar a Jesús. Entonces, Él origina tu fe. Él es el autor de ella. Es una clase de fe victoriosa, triunfante, dominante y está diseñada para vencer cualquier tipo de situación. Pero tú tienes que, como dije, recibirla, protegerla y usarla. Considerar a Jesús o poner tus ojos en Jesús como el autor y perfeccionador de la fe es poner tus ojos en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el verbo? ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra viva, la palabra viviente? Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el rema, la palabra directa de Dios. Por eso es importante que tú tomes tiempo para meditar la palabra de Dios hasta que tú recibas fe, esa clase de fe que es triunfante, esa fe que reina, que domina, que está encima y no debajo, que es cabeza y no cola. Es importante que tú consideres a Jesús. Por eso, en esos momentos, cuando el diablo viene con todas sus amenazas y quiere imponerte a ti lo que tú temes, en ese momento tú tienes que meditar la palabra de Dios. Considera la palabra. ¿Cuántos saben que la Biblia es un libro de respuestas, de soluciones? Y bueno, es tremendo, pero es la verdad. En la palabra dada por el Señor se encuentra la victoria. Entonces tú necesitas una palabra de victoria, porque la palabra trae la fe que te da victoria. Es una fe triunfante. Es una fe que está arriba y no debajo. Entonces, Jesús no solamente origina tu fe, la perfecciona y la lleva hasta el propósito e intención original. Entonces, la fe tiene que ser recibida, protegida y desatada. Ahora, como en el caso de Jairo, la fe siempre vendrá cuando uno escucha la palabra de Dios. Uno debe creer la palabra de Dios. Es importante que muchas veces la gente no entiende esto. Pero la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y muchas veces lo que sale de la boca de la gente demuestra una ignorancia espiritual tan profunda que autoriza a la enfermedad y a la muerte para que siga su curso y haga su sucio o limpio trabajo, como quieran llamarlo. Pero muchas veces la gente ignora la voluntad de Dios. O sea, son atacados por una situación, viene la enfermedad, viene la pobreza, viene algo en contra, entonces ellos, religiosamente hablando, por ignorancia, dicen, bueno, Dios tendrá una intención, algo me quiere enseñar, o Dios me quiere hacer más santo, Dios me quiere perfeccionar con esta enfermedad. O sea, Dios me ha enviado esta enfermedad para que yo aprenda algo de ella. ¡No! 1000 veces no. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él solamente nos vienen cosas buenas y perfectas. Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. Él nos da el Espíritu Santo. Él nos colma de beneficios. Cada día los maleficios vienen del maligno. De Dios nos vienen bendiciones, no maldiciones. Somos benditos. ¿Okay? Entonces, muchas veces la gente no conoce la voluntad de Dios, por lo tanto, su fe no está operativa, porque ignoran lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cuando vienen este tipo de situaciones, debemos conocer que la voluntad de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso, es una simple fórmula. O sea,
¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? La voluntad de Dios es sanidad. La voluntad de Dios es que tú estés abundantemente suplido, completamente provisto. La voluntad de Dios es bienestar. La voluntad de Dios es paz, gozo, justicia. La voluntad de Dios es todo lo bueno. Esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios te trae la fe. Escuchar la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios te trae fe. ¿Qué clase de fe? Fe victoriosa. Entonces la voluntad de Dios es que tú triunfes. La voluntad de Dios es que tú seas cabeza, que vayas en triunfo, de gloria en gloria, en todo lugar, en todo momento. Él nos lleva en triunfo, siempre. Entonces tenemos que conectar los puntos y poner los ojos en Jesús. La fe viene porque Jesús, la palabra la origina, pero debes creer la palabra. Y en el libro de Hebreos hay una advertencia, hay una serie de advertencias en realidad, pero nos dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Que no tengamos un corazón malo de incredulidad. O sea, cuando vienen las circunstancias negativas, pongamos los ojos en Jesús. O sea, no endurezcamos nuestro corazón. Todo lo contrario, guardemos nuestro corazón. Si tú proteges tu corazón, vas a proteger tu fe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no guardas tu corazón, ¿qué cosa es tu corazón? Tu espíritu es el centro de operaciones de Dios. La palabra con base o plataforma de operación en tu corazón puede ser desatada a través de tu boca para poder llegar al cumplimiento de aquello que es el objetivo de tu fe. Si tú no proteges tu base, si tú no proteges tu corazón, no puedes proteger ni guardar tu fe. Protege tu gozo, protege tu fe, de tal manera que estés fuerte y puedas mirar las cosas bajo la perspectiva divina. No desde un punto de vista o un plano horizontal, sino desde tu posición sentado en los lugares celestiales, desde arriba, en donde los problemas abajo se ven chiquititos, ridículos, porque no estás operando en tu habilidad, sino en la habilidad del Señor. Entonces la fe del Señor que llevó a Pedro caminando encima del agua es la misma fe que te va a sostener a ti si es que tú solamente sigues creyendo. Y por eso ponte del lado de la palabra de Dios. O sea, considerar a Jesús es considerar la palabra de Dios. Pero colocar tus ojos en las circunstancias te va a traer temor. Pon tus ojos en Jesús. O en la palabra que te trae la fe que vence. Ahora, la gente mira muchas cosas. Si tú quieres desilusionarte, mira a otros. La gente nos falla, ¿no es así? Hemos fallado a otros, otros nos han fallado. Si tú quieres desanimarte, mírate a ti mismo. ¿Cuántos saben que somos imperfectos, finitos, limitados? O sea, si yo pusiese mis ojos en mí, ¿qué sería de mí, no? Pero si tú quieres gozarte, mira a Jesús. ¿Por qué? Por el gozo que viene de esa fe triunfante. O sea, tienes que mirar a Jesús, considerar a Jesús. Él es el autor de tu fe. Ahora, la palabra nos dice, en Hebreos 10, los versículos 38 al 39, y miren cómo habla Dios, ¿no? Dice, pero mi justo, repitan conmigo, yo soy de Él. ¿No? O sea, muchas veces citamos la escritura, ¿no? Más el justo por la fe vivirá, pero en griego, aquí, tomado el hebreo de Habacuc, dice mi justo. ¿Okay? Pero mi justo vivirá por las fobias, por el temor, por los temores irracionales. No. ¿Cómo vivimos? ¿Atormentados? ¿Temiendo? ¿Esperando lo peor? No, 1000 veces no. ¿Cómo vivimos? Por fe. ¿Qué clase de fe? La fe triunfante, la fe que vence. Mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás o si retrocede, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás o retroceden y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No importa lo que el diablo nos lance encima. Nosotros somos gente que ha puesto los ojos en Jesús y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es tremendo. Ahora, ¿ha vivido alguien antes de esa manera, de esa forma? Por supuesto. Este es el último versículo. El versículo 39 es el último versículo del capítulo 10 de Hebreos. ¿Saben lo que viene después de Hebreos 10, 39? ¿Quién sabe? Te soplo. Hebreos 11. Qué revelación, ¿no? ¿Y qué tenemos en Hebreos 11? Una lista de gente que ha vivido así y que ha vencido por poner su fe en Dios.
Es posible vivir así. Es posible colocar nuestra fe en Dios. Ellos pusieron su fe en Dios y ganaron en la vida. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? Bueno, es algo muy práctico, ¿no? Los musulmanes ponen su fe en el Corán y en Mahoma. Los budistas ponen su fe en imágenes y estatuas. El humanista pone su fe en sí mismo, el hombre religioso pone su fe en sus obras, el materialista pone su fe en su riqueza. Pero una verdadera vida espiritual de fe es tan buena como aquello en lo que se enfoca. ¿En qué se enfoca tu fe? En Jesús, el mejor. En Jesús, el mayor. En Jesús, el vencedor. Ponemos como cristianos nuestra fe en Jesús. Ahora, si leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que la fe nos justifica delante de Dios, la fe agrada a Dios, la fe te da tu herencia en Cristo, la fe junto con la paciencia hereda las promesas, la fe recibe el poder de Dios, la fe ve el futuro y la fe ve lo invisible. Y la fe va a causar de que tú acabes tu carrera, aquello que Dios tiene para ti, aquello a lo cual Dios te llamó, tu fe va a causar de que tú acabes esa carrera. Y por eso considera a Jesús como el autor y perfeccionador de tu fe, para que tú acabes tu carrera con gozo. Eso significa que el diablo no te va a matar. Eso significa que no vas a morir enfermo. Eso significa que no vas a morir prematuramente. Esto significa que tú vas a acabar con gozo y vas a glorificar a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque has considerado a Jesús. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Jesús, te miramos a ti. No hay nada mejor que considerarte. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro guardador. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra torre fuerte que nos pone en alto, seguros, guardados de nuestros enemigos. Gracias, Padre. Te damos por la vida de fe, por Jesús, el autor, el originador de nuestra fe, la fe que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Recurrimos a ti. Gracias, te damos por ello. Ahora, si estás acá esta mañana y aún no le has dado tu vida a Jesús, hay una fe que salva. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Acudo a ti. Te considero a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó y que ahora tú me perdonas y me das una nueva vida resucitada por la fe en ti. En tu nombre, amén.